Pues nada, muchas gracias Marta por tu presentación y a todos ustedes por estar hoy aquí. Como ya se han contado, pertenecemos al Colegio Público de Educación Especial Inmaculada Concepción, que se encuentra en el barrio de Carabanchel. Escolarizamos alumnos tanto de Carabanchel como del barrio de Arganzuela. Y nuestro alumnado básicamente tiene discapacidad intelectual y problemas conductuales. No escolarizamos a niños con discapacidad motórica porque no tenemos instalaciones para ello. Cuando nuestros alumnos cumplen 18 años pasan a la etapa de transición a la vida adulta. En nuestro colegio, como lo tenemos organizado, es que están 2 días y medio en el aula con la maestra de pedagogía terapéutica, con Almudena, y 2 días y medio conmigo en el taller, que soy la profesora de formación profesional. Nuestro taller, que lo llamamos La Macucina, es un taller de cocina y de restauración. Hacemos en la parte de la cocina elaboraciones tanto saladas como dulces, que luego en la parte del café vais a probar algunas de ellas, que han estado elaborando nuestros alumnos durante todo el día de hoy. Y también transformamos el aula en un restaurante, donde realizamos un servicio de restaurante y también una cafetería y hacemos un servicio de desayunos. Y así, bueno, pues en el taller los alumnos aprenden habilidades pues tanto para ser auxiliar de cocina como ser auxiliar de sala. Y este es un poco el contexto donde surge nuestra ponencia. Ahí mejor. Bueno, se termina cayendo, creo. Vale. Bueno, nos dimos cuenta un poco que los alumnos estaban aprendiendo muchos conocimientos pues, sobre cocina y sobre sala, pero les faltaba un poco de información, de conocimiento sobre alimentación saludable. Esta carencia la veíamos también no solo en nuestro alumnado, sino en más alumnos del centro, incluso también en las familias, cuando hablábamos de alimentación con ellas. Y luego, cuando pensamos cómo tratar el tema de la alimentación saludable, pues nos dimos cuenta también pues, que algunos alumnos llegaban incluso sin desayunar al colegio o el desayuno que tomaban no era saludable y luego no les permitía aguantar durante toda la jornada escolar. Entonces, ahí surgió la idea, vamos a hacer un taller de desayunos saludables, vamos a intentar darle la mayor difusión posible que llegue a toda la comunidad educativa. Va a contar Almudena los objetivos. Bueno, pues a partir de la idea que se nos ocurrió, nos pusimos a trabajar en nuestro proyecto. Entonces, los objetivos que nos propusimos, como podéis ver ahí, el primero es promover la salud y el bienestar de nuestro alumnado, sus familias y el personal del centro, como se indica en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, número 3, utilizando la dotación del taller de cocina y así desarrollando también el objetivo número 12. En cuanto al objetivo número 2, queríamos también fomentar las competencias básicas de nuestro alumnado a través de esta actividad, en particular comunicación lingüística, competencia matemática, emprendedora, personal, social y de aprender a aprender. El objetivo 3, potenciar la autonomía de nuestro alumnado en el ambiente familiar y escolar y laboral futuro, en el caso de que alguno pudiera salir a empresas, a través del desarrollo de responsabilidades, trabajo en equipo, resolución de problemas y pensamiento crítico. Y por último, y no menos importante, el favorecer el crecimiento emocional de nuestro alumnado a través de la realización de actividades motivadoras y de la creación de interacciones sociales diferentes. Bueno, a partir de aquí el equipo está compuesto por Belén y por mí, pero por supuesto hemos contado con la colaboración del equipo directivo, con la maestra de audición y lenguaje Almudena Cerezo, que ha colaborado haciendo unos materiales, y con el resto de profesionales del centro. En el caso de las tutoras han participado activamente, trabajando con los alumnos en el aula, todo lo que se le ha propuesto desde el taller. Y con los técnicos que dan de comer a nuestro alumnado en el comedor, por supuesto, ha reforzado los conocimientos con nuestros alumnos. Y por último, y más importante, pues nuestros alumnos. Tenemos 10 alumnos en el taller, que son Sidney, Bader, Camila, Mila, María, Jerón, Jesús, Marta, Cristian, Sebas y Farid. Y como veréis a continuación, ellos han sido, por una parte, los maestros cuando hemos ido a las aulas y, por otra parte, han sido los profesores de cocina, enseñando todo esto que saben ellos a partir del trabajo con Belén al resto de compañeros. Vamos a la temporalización. Bueno, empezamos a tener nuestra idea, como ha dicho Belén, pues en septiembre, cuando comenzó el curso, y nos pusimos a funcionar. Lo propusimos al equipo directivo, como hemos dicho, lo presentamos en claustro
y en consejo escolar y recibimos la aprobación de todos. Lo incluimos también, este proyecto, en la PGA del centro. Bueno, pues a partir de eso, en octubre nos empezamos a realizar los materiales con los alumnos, que veréis más adelante cuando os lo enseñemos, ¿vale? Y con todo esto los alumnos aprendieron lo que era una alimentación saludable. Pero bueno, hay que seguir recordándoselo, que todavía no hemos llegado. Entre los meses de noviembre y marzo lo hicimos los talleres con todos los grupos del centro. Y en el mes de abril y mayo lo hicimos con los profesionales que no habían podido participar en los diferentes talleres que habíamos hecho, porque a los talleres venía el grupo con su tutora, con su técnico y con apoyos. Entonces había algunos profesionales del centro que no habían venido y entonces tuvimos que hacer una sesión especial. Por otra parte, hemos tenido 2 sesiones con el Centro Público de Educación Especial Joan Miró, que vinieron a nuestro centro 2 veces, y hicieron también un desayuno saludable, aprovechando que otro día fuimos a visitarlos y nos dieron cosas de su huerta para hacer comidas saludables. Y por otra parte, otra sesión que hemos hecho ha sido con las familias de los alumnos de transición a la vida adulta, que han venido también a realizar el taller y han tomado el desayuno con nosotros. Y ahora a continuación, el desarrollo del proyecto. El desarrollo del proyecto. Lo vuelvo a mover para acá entonces. Vale, así. Así. Vale. Ok. Venga, pues lo que es el desarrollo del proyecto. Lo hemos dividido en 2 sesiones. En una sesión, la primera sesión era en el aula de referencia del alumnado, iba Almudena con alumnos de transición a la vida adulta y los alumnos de transición a la vida adulta hacían de maestros, les contaban lo que era una alimentación saludable, lo que era un desayuno saludable, presentaban el proyecto, utilizaban diferentes materiales que luego os enseñaremos para trabajarlo en el aula con ellos, y también se le dejaba información a las tutoras pues, para enviar a las familias y para trabajar durante esa semana en el aula. Y en la segunda sesión, pues ya venían el grupo de referencia, asistía al taller y realizaban la elaboración culinaria que en cada caso correspondía. Y de hecho realizaban 2 elaboraciones culinarias. Una se la desayunaban y otra se la llevaban en un tupper a casa para que las familias también pudieran compartir esto que habían cocinado. Aquí podéis ver algunas de las fotos de cómo se realizó el taller, pues con las distintas elaboraciones, por ejemplo también haciendo zumo, aquí cortando la fruta, lavándose las manos, fundamental, cuando entraban al taller hay que ponerse el uniforme, hay que lavarse las manos. Y bueno, aquí pues también más elaboraciones, veis ahí la plancha, con los más mayores ya hicimos elaboraciones en caliente, luego también veis una foto de la mesa restaurante que montábamos para que se tomaran el desayuno. Y luego había una tercera sesión, la del reto, que lo hicimos con los grupos que eran más mayores, que era el día que subían al taller, les planteábamos, bueno, no un reto, sino 2 de hecho. El primero era que ese mismo desayuno que habían realizado en el taller, con la receta pictada que les dábamos, lo hicieran durante el fin de semana en casa con las familias. Le hicieran una foto y, por supuesto, nos lo enviaran al correo de Educamadrid, a las tutoras, para luego que pudiéramos verlo en clase. Y el segundo reto, les dábamos un díptico como este y en la parte de donde están los días de la semana, pues durante toda una semana tenían que apuntar lo que desayunaban y luego discutíamos en la tercera sesión si había sido saludable, si no y demás. Aquí tenéis algunas fotos que nos mandaron de los desayunos saludables que habían elaborado en su casa. Y bueno, por último, la otra parte fundamental de nuestro proyecto fue la evaluación y el seguimiento. Desde el primer momento pensamos que era muy importante que pudiéramos ir evaluando sesión a sesión cómo había sido el trabajo, pues para poder ir realizando las adaptaciones que fueran necesarias. Y para ello pues utilizamos rúbricas. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de las que utilizábamos para el alumnado. Había una rúbrica para cuando terminaban en el aula con Almudena y otra diferente para cuando terminaban en el taller. Eran muy sencillas, podían poner gomets, siempre me olvido esa palabra, bueno, y escribían, y luego había otras un poco más complicadas, pero también siempre muy sencillas para las tutoras y otra diferente para el personal del centro que no fueran tutoras, para que en el momento que salían sin perder mucho tiempo, pues pudieran decirnos lo que pensaban e ir poniéndonos observaciones sobre la marcha, y nosotras así, a lo largo de todo el curso hemos ido realizando una serie de adaptaciones. Bueno, ya os ha comentado Belén que hicimos los materiales, los preparamos en octubre con los chavales y a continuación os vamos a enseñar algunos de ellos.
Por ejemplo, hicimos la pirámide de la alimentación con los pictos de los diferentes grupos de alimentos, los teníamos por colores, que los tenían que ir poniendo. Esto lo trabajamos sobre todo con el segundo y tercer ciclo, porque ya veréis que los materiales con los más pequeños fueron diferentes. Con los de tercer ciclo trabajamos ya el plato saludable de Harvard, que ya se nos complicó un poco más, y cuando íbamos al aula y nuestros chicos eran los profes, bueno, pues ya les enseñaban que con una comida del cole, a ver si comíamos saludablemente o no, si comíamos las verduras, las legumbres y qué había que cenar. Entonces, bueno, ha sido un trabajo muy enriquecedor para nuestros grupos y para el resto. Después, mirad, esto era para los más pequeños, material fungible. Con este material podíamos clasificarlo, hacer asociaciones, algunos de ellos se lo comían también, lo chupaban y esas cosas, pero bueno, ya no hay mucho más problema. Otras de los materiales que preparamos fue el anticipar la tarea, sobre todo con los más pequeños y con los del aula TEA. Antes cuando iban a ir al taller de cocina, estaba todo programado y organizado con las tutoras del día que íbamos a ir y el día que tenían que venir al taller. Entonces tenían que anticipar que había que ponerse el delantal, muy importante, lavarse las manos, luego realizábamos el plato, desayunaban y ya se acabó. Y de esta forma los pequeños lo entendieron bastante bien en el taller. La compañera que os he dicho antes, Almudena Cerezo, nos hizo un Genially y este Genially lo hemos colgado en el aula virtual de nuestro centro, que luego ya os lo comentaremos, y estaba a disposición de las tutoras para que pudieran trabajarlo esa semana, que iban a trabajar lo que nosotros le íbamos a enseñar, pero se ha quedado para el centro y para que lo puedan trabajar cuando quieran. Es un material que está a disposición de todo el centro. Y por último, las recetas piztadas de Educasat, que las he elaborado yo en el cole, porque soy una del grupo de Educasat. Entonces, todas las recetas que hemos hecho con nuestros alumnos están piztadas. El día que yo iba al aula se las dejaba a la tutora, lo trabajaba con ellos y luego cuando venían al taller les dábamos al terminar una receta piztada para que se la llevaran en casa y pudieran hacer esta misma receta con sus familias. Y ahora me toca. Y ahora le toca a Belén. Cuánto cambio de micrófono. Y luego también, pues, con las rúbricas, pues también fuimos adaptando estos materiales que os ha contado Almudena y también las propias recetas en sí. Luego os las contaré, las 4 que fuimos haciendo, y luego se fueron haciendo otras adaptaciones también, ya a nivel individual, pues alergias, intolerancias, también gustos restrictivos en los TEA y demás, pero sobre todo las fuimos adaptando a nivel de grupo por niveles. Aquí veis, por ejemplo, las piruletas de plátano con yogur y cereal integral que hicimos con los más pequeños. Al lado tenemos una tortita al horno que hicimos también con harina integral y luego se cubría con yogur y fruta de temporada. La tostada integral con aguacate, tomate y queso fresco, y el último que iba en caliente con los más mayores, que era un huevo en capota, que tenían que hacer un agujero con un vaso en la tostada, batir el huevo, cortar las verduras y el queso y ya lo hacían en la plancha. Y bueno, y ya para terminar os contamos un poco el alcance que ha tenido nuestro proyecto. Por un lado, bueno, pues ha participado todo el claustro, también han participado todos los técnicos. Hemos contado con la participación, como ya os hemos contado, de los alumnos de transición a la vida adulta del Centro Público de Educación Especial Joan Miró, que han venido también con profesionales al centro. Han participado los 75 alumnos de nuestro colegio. Las familias han sido partícipes de distintas maneras. Por un lado, aquí por ejemplo tenéis el díptico de información que les dábamos cuando iban a realizar el taller y que lo llevaban a casa. Por otro lado, se han comido el desayuno que han realizado sus hijos. Las familias de los más mayores han participado a través del reto y las familias de transición a la vida adulta pues han participado viniendo al centro y realizando el taller. Y luego hemos querido salir ya de nuestro centro también, y desde que creamos el proyecto en septiembre, pues esta es el aula virtual de nuestro centro, creamos un apartado, ahí la veis, de desayunos, que está abierto para invitados, puede acceder cualquiera, y ahí está pues colgado todo nuestro proyecto, desde bueno, pues todo lo que está en la PGA, justificación, objetivos y demás, hasta todos los materiales, los dípticos, los retos, tenéis las rúbricas, tenéis todos los materiales para el aula y podéis acceder
y trabajar este material si lo queréis replicar. Y bueno, pues como conclusión, contaros que además de las sesiones de retroalimentación y las rúbricas que hemos recibido, que han sido todas muy buenas, también hemos tenido buenas valoraciones por parte de las familias, lo que nos han contado en las tutorías, en las agendas y demás. También los del Joan Miró nos dijeron, bueno, estuvieron muy a gusto, les gustó mucho el taller y aparte de esa valoración más formal, a nosotras posiblemente la más importante para nosotras era cuando nos paraban por el pasillo los alumnos, ¿no?, para contarnos lo que habían desayunado y en el muy importante momento del patio cuando oíamos a los mayores discutir si lo que habían desayunado era saludable o no. Y para nosotras pues no puede haber mejor valoración que esta. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias.